Sí, buenas noches, estimados alumnos, bienvenidos. Bienvenidos ya de regreso de estas vacaciones de inicio de año. Espero que se le hayan pasado muy bien y que este año sea el término de todos los buenos propósitos y de todas las energías que acumularon y que trabajaron en el año pasado para que se cumplan en este año, pues todos sus deseos y todos sus propósitos que ustedes se han impuesto, ¿sí? Vamos a continuar en el módulo 13. Soy la maestra Leticia Angélica Arjonabut y bueno, el propósito de este espacio es que vamos a resolver las principales dudas sobre los temas a abordar, así como implementar estrategias que nos permitan alcanzar los aprendizajes esperados de la semana y del módulo. A ver, abordaremos específicamente actividades de esta semana y como recomendación de la actividad número 3 que viene un poco confusa, ¿sí? Recordando un poquito, haciendo este pues recuerdo de lo que estuvimos trabajando, porque la verdad, pues, fue nada más una semanita que estuvimos trabajando y de repente, pues, nos fuimos de vacaciones. Les platico, pues, antes de empezar a la sesión, que estamos en este módulo 13, variación de procesos sociales. Ya trabajamos la, semana 1, que fue, como les comento, el año pasado. Entonces, en esa semana estuvimos eh, viendo la viendo 2 actividades directamente y bueno, abordando la unidad número 1 que se denomina variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. Recuerden que, bueno, en la semana haciendo como un recuentro de los daños y demás, en la actividad 1 y la actividad integradora número 2 vimos lo que fue eh, variación poblacional, vimos el impacto que se genera cuando en 2 actividades, una donde una chica iba a una isla y después pues se proyectó para regresar directamente. Y en la segunda actividad vimos como 2 estados iban evolucionando y nosotros teníamos unos datos, ¿sí? Cómo iba aumentando la población. Entonces, pues con estos datos ya nos dimos cuenta de que las matemáticas nos ayudan justamente a explicar aspectos sociales que producen en una variación poblacional. Vamos a utilizar modelos matemáticos para entender cómo varía esta población y se llevan a cabo las conclusiones para los análisis de la tasa de crecimiento. En esta semana, ya abordando ya lo que llevamos en esta semana, vamos a retomar una actividad de lo que era variación poblacional. Sí, vamos a tomar una actividad donde es, en sí es sencilla, porque nos maneja un tema pues muy común directamente en toda esta parte de, de, de aumento y demás, pero también es algo muy lógico, pero creo que siempre nos hemos equivocado en las instrucciones de esta actividad anteriormente, ¿ok? Entonces, bueno, como vamos a abordar directamente instrucciones y ya vamos a ver lo que es ahorro, crédito e inversión, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir, pues, obviamente, para, pues, continuar este módulo y pues continuar nuestros aprendizajes esperados. Yo ya les informo que se encuentran evaluadas todas las actividades de la semana anterior. Sí, bueno, no, hablando
en bloques, ¿no? O sea, del 16 de diciembre al 22 de diciembre se encuentran evaluadas las dos actividades. Sin embargo, no sé si ustedes recuerden que en la actividad integradora visitando la isla y había una instrucción nueva que se estaba cambiando de formato, ¿sí? Entonces, hubo bastantes actividades que me entregaron en el formato anterior que estaban pidiendo que estaba activo, que era el procesador de texto. Y acuérdense que hubo modificación y me lo entregan en hoja, me lo deben de entregar en hoja de cálculo. Entonces, desgraciadamente, pues, si vemos la rúbrica de la actividad, y esto aplica también en las siguientes actividades, si vemos las rúbricas, es muy puntual donde menciona que justamente el archivo se debe entregar en cierto tipo. Entonces, con esta situación, les platico que aquí entramos como en un conflicto de calificación. Eh, cuando se equivocan en esta parte, nosotros como asesores, como evaluadores, pues obviamente la calificación nos vamos a la rúbrica y en la rúbrica es bien puntual que nos dice que el archivo cómo debe de ser entregado. Si no se entrega, eh, son menos 40 puntos. Y aparte hay un apartado donde dice que no realiza con los requisitos solicitados y por lo tanto, pues son 10 puntos más. Entonces, con esta situación y con esta información, pues obviamente nos atrasamos y reprobamos la actividad. ¿Cuándo ustedes me la pueden volver a entregar? Si ustedes le entregan en los periodos, en la semana de eh, directamente que estamos trabajando, no hay ningún problema. Ustedes me la pueden volver a entregar y perfectamente lo puedo evaluar, siempre y cuando no se verifique que hay plagio. Y en este caso, tendríamos que tener mucho cuidado porque si pasamos al lunes siguiente y me piden que si cambian la actividad, ya no lo voy a poder hacer. Entonces, sí les encargo mucho esta parte, por favor, que revisemos los requisitos de la actividad, lo que nos pide la actividad para, para, para hacer esta parte. Entonces, sí les encargo mucho este proceso, por favor, para que no tengamos ese problema. O sea, acuérdense de cotejar la información con la rúbrica. Si hay alguna información que no encaja, que no cuadra, pues obviamente yo les estuviera platicando directamente esta parte de la rúbrica. Y bueno, bienvenida Jocelyn y Diana a la sesión. Bueno, vamos a continuar ahora sí ya con la presentación de lo que vamos a ver en esta semana. Hola, buenas tardes. Feliz año nuevo. Igualmente, asesora. Ok, bueno. Entonces, ya estamos aquí en la semana número 2. Déjenlo corto un poquito Y vamos a continuar. Bueno, ya el propósito ya lo platicamos. La netiqueta, vamos a recordar un poco de lo que es la netiqueta. Vamos a abordar directamente las actividades de la semana, que esas son las que me puede causar un poco de conflicto, porque sobre todo la actividad número 3, aparte de que me cambiaron el formato del archivo, es la que les digo que está algo confusa. Vamos a aterrizar en la evaluación, recordar un poquito y bueno, si hay alguna duda de la semana y si tenemos oportunidad de las extensiones. Les platico que las reglas de etiqueta para trabajar directamente con otros en Internet, bueno, son las siguientes. Hay que ser amable y comportarse apropiadamente. No hay que crear memes. Hay que ser cortés y esperar el turno. No usen palabras obscenas ni señales. Ser respetuosos, no grites.
De repente no grabes ni captures pantalla. Yo sé que a lo mejor esta sesión está siendo grabada, yo sé que esta se comparte en una plataforma, pero de repente no debemos de grabar la pantalla, ¿sí? O tomar algunas capturas de pantalla sin que lo sepan, porque pues son derechos de autor y estas sesiones, por ejemplo, a mí no me pertenecen, le pertenecen a Prep en línea CEP, ya que ellos están generando todo este contenido, toda esta información. Entonces, conmigo no es la situación, sino directamente con Prepa en línea CEP, ¿no? Eh, no hay que distraernos de repente. Yo sé que queremos ingresar por los puntos adicionales y nada más ingresamos. Yo sé que de repente están trabajando. Si eso les llega a pasar, por favor, infórmeme para que no tengan ese problema de entrar y salir, o de repente se ingresan, se acaba la sesión y se quedan ahí por horas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado y consideración en esa parte. Recuerdan que en la sesión pasada di algunos juegos, algunas interacciones, entonces también esas son partes para que ustedes tengan sus puntos. En la creación de no creas memes, de repente yo sé que nos podemos equivocar o podemos tener algún error cómico o demás, ¿no? Entonces, de repente podemos crear memes que, bueno, es una falta de respeto tanto para sus compañeros como para el asesor, entonces les vamos a pedir que no lo hagan. No usen palabras obscenas ni señales, no escriban todos con mayúsculas. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado, por favor. Hay que ser líder, no sarcástico. No se permiten músicas ni sonidos que distraigan. Bueno, yo sé que en nuestro querido México, de repente hay sonidos que nos pueden distraer, como, no sé, la de la basura o la de los elotes o no sé, ¿no? Entonces hay que tratar de estar en un ambiente, pues, silencioso y que no exista mucho como esta parte. En la cuestión también de mayúsculas, hay que tener mucho cuidado en no usar tampoco colores muy fuertes. De repente no sé por qué marcan la respuesta, por ejemplo, o la conclusión en lo que estamos trabajando en la conclusión y señalan con amarillo. Entonces, ahí hay un problema porque se complica mucho la lectura. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Hay que evitar el spam, que son uno de los principales problemas en redes sociales. El spam es una especie de información masiva. Digamos, yo quiero informar o quiero que tengo una sobrina que está en un evento, no sé, de fotografía, perdón, y queremos que su foto tenga muchos likes. Y de repente digo, bueno, tengo el correo electrónico de todos mis compañeros y de mi maestro, entonces le voy a mandar la información para que les den like. Ahí no hay ningún problema, o sea, a mí de hecho no me molesta esa parte. El problema es que de repente, cuando ustedes mandan correos masivos, en esa parte existe el problema de que no se, no se envió, ¿sí? O sea, se envía completamente y cuando ustedes llegan a un correo, no ven el correo. Eso se va a spam o correos no deseados. ¿Por qué? Porque el sistema identifica estos aspectos y los, los retira, los quita y los manda a la papelera de reciclaje. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en eso, porque bueno, a lo mejor no me llega la oportunidad de yo darle like, pero cuando ustedes necesiten una información importante de que tengan alguna duda, ya los correos de esa persona se me van a ir a la bandeja. Entonces, hay que evitar todas estas situaciones, por favor. Y para publicar alguna información privada, pide primero consentimiento. O sea, si ustedes necesitan una información
del asesor o de alguno de sus compañeros, hay que pedir consentimiento para evitar malos entendidos y problemas posteriores. Bueno, pues estas son algunas reglas y yo ya les he compartido otras reglas en la semana inicial, entonces los invito para que la revisen y la lean. Recordando un poquito la evaluación de este módulo, porque claro que es importante saber cómo vamos, cómo nos vamos a ir posesionando en este módulo. Dejen, tomo agua otra vez, permítanme. Les recuerdo que las actividades del curso en esta semana 2 equivalen a 7% de su calificación. Entonces, tanto la actividad 1 como la actividad 2 es 7%. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado para realizar las actividades. Les recuerdo un poquito que todas las actividades vienen a embonar al proyecto integrador de la semana 4. Y parece mentira que a pesar de que vamos en la semana 2, ya nada más nos queda una semana para la integración de conocimientos y nos vamos directamente ya al proyecto integrador. Entonces, si nosotros realizamos bien estas sesiones, lo más seguro es que nuestro producto integrador sea de excelente calidad. Así que, por favor, hay que acatar las instrucciones y tratar de tener una buena calificación para que, bueno, continuemos con un cierre exitoso, con un módulo exitoso. Ok, bueno, platicando un poquito con ustedes, no sé si tengan alguna duda en específico, Jocelyn y Diana, en relación de las actividades de esta semana. Yo sí tengo una duda con respecto a la actividad número 3. Más que nada, no comprendo Ajá. muy bien lo de los estudiantes migrantes. O sea, no entiendo muy bien cómo sacar esa parte. Ok, muy bien. ¿Y alguna otra duda? No, por el momento no. Ok, Diana, buenas tardes. ¿Tienes alguna duda? Buenas tardes, asesora. No, tampoco bueno, sí tengo duda, pero sería la misma que la compañera Jocelyn. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ¿les parece que empecemos directamente con la sesión y con la actividad para aterrizar justamente esas dudas de, de migración y demás, ¿sí? Bueno. Ujú. Viendo las instrucciones, bueno, aquí me dice que voy a desarrollar una opinión propia sobre el fenómeno de migración y efectos de la misma. Voy a entregar una hoja de cálculo que integre las gráficas, los análisis y el procedimiento que desarrollen sobre datos solicitados. Y bueno, aquí ya me empiezan a leer los datos, a indicar los datos. Primera recomendación, hay que ir haciendo la actividad conforme los datos que nos van indicando. Ahorita a lo mejor no me entienden mucho, pero poco a poco vamos a ir viendo cómo se evoluciona. Ok, primero me dicen que el número de estudiantes de la universidad en el 2023 fue 32,000. Aquí tengo dos opciones: empezar con todos estos datos en el 2023 o considerarlos que el 2023 al final fueron 32,000. Como no me lo indican, ahorita lo vamos a ver en una tabla, no se me angustien. Como no me los indican, no me indica si es estos 32,000 es al principio o es al final. Aquí no hay ningún problema. Ustedes considéranlo como lo tengan que hacer. Ustedes, si quieren tomar y empezar desde el 2023, lo podemos hacer. O considerar el 2024, considerando que el 2023 la información final eran de 32,000, ¿sí? Aquí no hay ningún problema. Yo por eso, como no está muy
puntual los datos, porque no dicen ni el inicio ni el final. Entonces, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Entonces, aquí tenemos el primer dato. Población total, 32,000. Me dice inmediatamente que tiene una movilidad estudiantil del 3%. Quiere decir que por cada 100 personas hay 3 que vienen de otro estado. Entonces, aquí ya tenemos dos datos. Tenemos los 32,000 iniciales más el 3% de la población. Aparte, o sea, aquí ya los dos datos. Aparte, me dicen que tienen un crecimiento anual de 100 personas cada año. Entonces, está el total más el porcentaje más el crecimiento total, que son 100 personas. Y me dicen que, bueno, es otro dato adicional, que por cada persona ellos gastan 14,000 y cacho de 600 en la educación cada año. Entonces, aquí no sé por qué la mayoría de estudiantes tienden a separarme los datos, tienden a ponerme, hacer dos tablas, una de movilidad y otra de aumentando con el número de personas, o sea, 100, 100, 100, 100. No es correcto. Tenemos una sola escuela y tenemos un dato inicial de la población total. Aquí dice muy claro, número de total de estudiantes. A lo mejor, bueno, ahorita con la explicación en verbal no nos va a quedar muy claro, pero ahorita les vamos a explicar en la tabla. Y ya bueno, me dice que hay que considerar los datos anteriores y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes de otros estados habrá en 7 años en la Universidad de Ana? Y me van a hacer una gráfica. ¿Cuánto será el total de estudiantes en el 2028? Incluye una gráfica. ¿Cuál será el total de la universidad? Deberá solicitar los 3 años. Aquí ya me dice, tú debes de dar respuesta. Entonces, bueno, vámonos a la tabla, ¿ok? Recuerden que, bueno, para trabajar en la hoja de cálculo, nosotros tenemos, ahí dejen borro como el proceso para que sea más fácil. Ok. Para trabajar en la hoja de cálculo, bueno, esta nada más es una tabla donde nosotros tenemos la idea de cómo hacerla. Ustedes ya trabajando en la hoja de cálculo podemos poner las instrucciones y recuerden que les dije cómo hicieran sus cuadros de texto para incluir las conclusiones y los comentarios y demás. Entonces aquí me dice, bueno, yo aquí, ¿qué datos tengo? Estos datos yo los puse como para que ustedes identifiquen los elementos que tengo y qué voy a hacer con ellos, ¿ok? Acuérdense que son datos completamente diferentes. Total de estudiantes, yo aquí tengo 30,000 estudiantes. La tasa neta es el 5%. Tengo aquí una pequeña operación donde multiplico la tasa de estudiantes por la movilidad de migración, perdón, la migración estudiantil. La fórmula es un igual, se abre paréntesis, A3, donde está el total de estudiantes, por B3, ¿ok? Y se cierra. El crecimiento anual, yo aquí le voy a poner 150 muchachos. Y inversión para la educación pongo 15,000 pesos. Ok, mande, Jocelyn. No puedo ver si está trabajando en la hoja de Excel, nada más veo la hoja de la actividad. Ah, qué bueno que me dices, déjalo reviso, permíteme un segundo. A ver, deja ver por qué no me aparece. Permíteme un segundo. Ya me aparece, ¿verdad? Sí, ya puedo visualizarlo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo.
aquí tenemos los datos que les estaba diciendo en forma de texto, donde está la tasa de total de estudiantes, la tasa de migración, los estudiantes migrantes, el crecimiento anual y la inversión. Esta tabla yo nada más la realizo como para que ustedes identifiquen los datos que tengo para realizar ya mi siguiente tabla. La siguiente tabla es la que sí o sí ustedes deben de tener para realizar su actividad, ¿ok? Entonces, aquí empiezo con el año 2023. Recuerden, recuerden 2023, 24 y 25, recuerden que hay una forma para nosotros jalar el consecutivo y llevar directamente los años posteriores. En este caso vamos a hacer un poquito más de años, no importan, creo que los que nos piden en la tabla son 7 años, así que como les digo, ustedes pueden empezar en el 2023 o 24, por eso no hay ningún problema. Entonces, en la tabla que me van a pedir, me están pidiendo cómo va evolucionando la escuela en largo de X periodo de tiempo. Entonces, el total de estudiantes, tenemos total de estudiantes ingresados en el 2023. Inmediatamente me dice que hay movilidad, que es el 5%. Bueno, creo que la actividad me está mencionando el 5%. Dejen reviso. No, aquí por ejemplo es el 3. Yo acuérdense que cambio los datos, ¿ok? Y estos son 32,000 iniciales. Yo puse otra cantidad. Entonces, para que nada más no se me confundan en esta parte. Ok. Entonces, puse yo 5%. Aquí una operación. Voy a poner un igual y abro paréntesis donde multiplico el total de estudiantes por el 5%. Le doy un enter y ya me saca la cantidad de alumnos 1500. Luego pongo el crecimiento anual, en mi caso es 150, ¿ok? Y ya, el total de estudiantes, obviamente, es sumar el total de estudiantes iniciales más los estudiantes migrantes más el crecimiento anual, ¿ok? No me tienen que separar las tablas, no me tienen que decir cuáles estudiantes son de aquí, cuáles son estudiantes migrantes. No, eso no lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, ya me sale el total de estudiantes y de una vez puedo hacer la operación del total de gastos que me genera cada alumno. En este caso, voy a multiplicar lo que me salió en la celda F8, que fue el total de estudiantes, por lo que la tengo en la celda E3, ¿ok? Y ya me sale la cantidad de 474,750 millones, ¿ok? Hasta aquí espero que no haya confusión. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Cuál va a ser la cantidad que yo voy a recuperar de personas del 2024? Mande, Jocelyn. La cuestión es que, bueno, yo hago mis actividades desde el teléfono. Entonces, lo que yo hice en tasa, método de migración, donde viene el porcentaje, yo lo convertí, ¿cómo se podría decir?, a números reales o decimales, se podría decir, porque si lo Ajá. hago directo, mi teléfono no hace la operación, dice, me marca como error. ¿Eso está correcto o hay algún problema? Decimales en cuestión de estudiantes migrantes. Por ejemplo, aquí no, un suponer, aquí dice que es el 5%, entonces yo ese 5% lo dividí entre 100, lo que me dio 0.05, y eso Ujú. lo multipliqué por el total de estudiantes. Está bien. Sí, sí, sí. Aplicaste directamente el porcentaje, ¿sí? O sea, no pusiste 5%, sino se tiene que multiplicar por 0.005, ¿sí? Exactamente fue lo que hice. Sí, sin problema, está bien. Ah, otra cosita, por ejemplo, en la primera tabla se podría decir que vamos a realizar, yo no desglosé los años, por ejemplo, del 2023 al 2030, porque son 7 años que nos piden, sino directamente yo me salté al 2030, Ujú. Ok, porque hay en dos, perdón, es que hay en dos que dice que tenemos que agregar tablas, entonces, pues a mí se me hizo más fácil
primero hacer la tabla y la gráfica de la primera y en la segunda, pues se podría decir que es exactamente lo mismo, nada más acatando los años que nos están pidiendo. No sé si me explique. No entiendo muy bien. ¿Me separaste los alumnos o a eso te refieres? En la primera, sí, nada más puse el total de estudiantes migrantes, no el total que había, porque ahí decía que cuántos estudiantes habrían de otros estados en 7 años. Entonces yo nada más saqué lo que le comentaba que multipliqué el 0.05 por la tasa de estudiantes y me Eh, salió la... es, es que ese es un problema. O sea, ese es el problema que seguido me marcan en la realización de la actividad. O sea, yo entiendo tu punto de vista en cuestión de que te fuiste directamente con la tasa neta de migración y apartaste directamente, pero lo que debemos de considerar es que inicialmente nos dan un valor total de estudiantes. O sea, la instrucción de la actividad dice que es total de estudiantes. De esos 30,000 o de 32,000 estudiantes, no sabemos cuáles no los separan porque vienen de otro estado o de dónde vienen, ¿sí? O sea, esos 32,000 estudiantes, lo que sí sabemos que es un porcentaje de ahí que vienen de otro lado. Sin embargo, ahorita cuando veas cómo se comporta la tabla, voy a hacer lo que tú creo que hiciste para que veas cómo se maneja el error de forma diferente y cómo sí podemos justamente eh, hacer la gráfica de los estudiantes migrantes para evitar ese tipo de situaciones. Igual si quieres, déjales explico toda la tabla completa y tú ya espero que ya cuando terminemos la explicación y te diga el error que yo visualizo, vas a decir, es que sí es cierto, porque ya los datos ya me arrojan diferentes, ¿ok? De Entonces, si acuerdo. quieres, continuamos con la tabla y vemos por qué se maneja ese error, ¿ok? Bueno, entonces empezamos esta tabla con el total de estudiantes, ¿sí? Entonces, en el 2024, lo que tenemos que hacer es tomar el total de estudiantes inmediatos anteriores del año pasado. Entonces, ponemos un igual y tomamos el total de estudiantes. Doy un enter y a partir de ahí, nuestra tabla la volvemos a generar. ¿Cuáles datos ya tenemos? Pues tenemos la tasa neta de migración que siempre va a ser la misma. O como yo se le impuso e indicó que pone por 0.05% o 0.03% en el caso de la realización de la actividad, ¿no? Esta tabla ya la tenemos, estos datos ya los tenemos. Esto es lo que me va a cambiar y me va a modificar la tabla. Entonces, aquí hubo una multiplicación del total de estudiantes por la tasa neta de migración. Le damos copiar a la fórmula y por default me sale 0, obviamente, ¿no? Ahora, la tasa de crecimiento, esta siempre va a ser ay, me generó otra cosa. Siempre va a ser la misma de 150. Bueno, en mi caso siempre van a ser las mismas. Déjense, me voy. Entonces, este no va a cambiar, ¿ok? Sigue siendo el mismo. El total de estudiantes, acuérdense que aquí vamos a sumar y vamos a poner, obviamente, la fórmula que nos piden. Lo que están viendo ahorita que se genera automáticamente es por inteligencia artificial, ¿ok? O sea, ellos ubican inmediatamente que tienen una tabla y la generan, ¿ok? Entonces, si ustedes no quisieran que copiaran porque no se van hasta abajo, pues nada más no le den enter o no le den seguir y ya. Aquí obviamente se ven 150 porque pues es diferente, ¿ok? Y el total de gastos igual, copiamos fórmula y ya está generado. Ahora, esta siempre va a ser el gasto, el dato del total de estudiantes anteriores. Entonces, aquí también lo podemos jalar o podemos copiar. En cuanto yo realice esta operación, automáticamente mi tabla se va a llenar, ¿sí? Y ya se van a llenar con los datos correctos. Si tuvieron como oportunidad de revisar, sobre todo en los estudiantes y todo, total de estudiantes, cuando entra la fórmula se modifica el dato, ¿ok? Entonces, ya con esto ya tenemos como la proyección. Ahora, quiero entender, Jocelyn, que tú
empezaste con 30,000 y realizaste lo siguiente de las tablas de aquí de abajo. Sí, bueno, aquí está separadas, bueno, empezando por el 2022. Dejen quito para no confundirlos. Ok. Entonces, bueno, es que aquí, es que aquí está una fórmula, por eso me la borra. Bueno, supongamos que aquí está el 2023. Dejen ver si ya me lo jala el dato. Sí, esto. Ok. Para que no se me confunda. Ok. Entonces, a ver, quiero entender, Jocelyn, que tú hiciste lo siguiente. Tenemos 30,000 alumnos y separaste estudiantes migrantes y total de estudiantes. En los estudiantes migrantes, tú multiplicaste por 0.05, como está aquí la gráfica, la fórmula, y lo multiplicaste por el año inmediato anterior directamente, solamente de los estudiantes migrantes, y sumaste, pues obviamente, la cantidad de los estudiantes anteriores, ¿sí? Nos sale esta cantidad, 31,000. Y ya, en el siguiente año volviste a hacer lo mismo. Con lo que teníamos en el 2024, multiplicaste por 0.05 y sumaste con el año anterior. ¿Así lo hiciste, Jocelyn? Sí, porque, bueno, se supone que en cada año es un aumento. Aquí tenemos el 150, entonces voy a agarrar el ejemplo de que usted puso aquí en la gráfica. Entonces, si son 150, lo que usted, bueno, sumé la celda esa, más aparte aumenté 100, que eran los 100 de ese año. Bueno, los 150 de ese año, de la tasa de Pero sí los crecimiento. aumentaste. Sí, claro Sí que lo sí. aumentaste. Este, Como en la anterior, como la que yo hice. exacto, No, entonces aumenté lo está correcto. Se medio se corta. que yo me confundí un poquito, más que nada, ya, más que nada porque decía que de los estudiantes de otros estados, entonces yo pensé que tenía que como que nada más poner los estudiantes de que no había salido la Ajá. multiplicación en eso, y en la parte de igual, por ejemplo, dice en una sección que cuántos estudiantes habrá, me parece, en el 2028. Entonces, Ok. en el 2028 y otra que dice que en 3 años posteriores igual hice lo mismo, sumé los 150 correspondientes del aumento de cada año. Ok. Medio se ¿Sí cortó. me explico? Voy a tratar de un poquito a ver si entendí bien. ¿Sí? Ok. Entonces, si tú hiciste la tabla como se indicó en un principio, está bien. Independientemente de cómo hayas hecho la operación. Recuerden que las matemáticas son bien nobles. O sea, para llegar a un resultado, podemos hacerlo de varias formas, de varios caminos, ¿ok? No que yo haga una forma, eso significa que yo esté correcta. Y si tú haces de otra forma y llegas al mismo resultado, pues obviamente está bien, ¿ok? Lo malo es cuando ponemos como otros elementos y no nos sale el resultado. Si tú hiciste similar el proceso y te sale el resultado similar a lo de la tabla, o sea, pues obviamente digo similar porque no son las cantidades que trabajamos directamente en la actividad, ¿ok? Eh, con esto quiere decir que está bien tu actividad, o sea, no tenemos por qué estar mal o no. Ahora, en relación, y ya para cerrar y ya no hacernos más bolas con la otra tabla, eh, generalmente esto es lo que me hacen, me separan los estudiantes migrantes y el total de estudiantes, donde aquí me multiplican el 0.05%
y me lo van sumando uno por uno sin considerar el aumento de los estudiantes. Y en otra tabla empiezan con los 30,000 más los 150 que van aumentando año con año. Cuando hacen esta operación, por ejemplo, en el 2025 tenemos que considerar que si nosotros sumaríamos solamente teniendo de base los 30,000 más los generados en ambos bloques, serían 3,375 alumnos. Y si nos vamos rápido a la suma de nosotros del 2025, son 35,202. O sea, obviamente aquí tenemos 30,000 y sería 33,375. O sea, aquí nos faltan 2,000 alumnos, o sea, 2,000 están volando. Es por eso que no me lo deben de separar. Si tú, Jocelyn, no me lo separaste, está bien, ¿sí? Voy a explicarles cómo hacer las gráficas de las tablas, ¿ok? Porque, bueno, de preferencia, háganme una tabla similar a la que yo presenté. Recuerden que si su programa, si lo están haciendo en ocasiones en celular, si lo están haciendo en ocasiones pues en computadora, que cambian de archivo, no sé, por X circunstancia, si ustedes ya lo hacen en la hoja de cálculo por default, yo poniendo fórmulas, yo no tengo problemas para que yo les califique el proceso. Pero si ustedes solamente me ponen resultados, porque en ocasiones el programa no es compatible con, no sé, X circunstancia para que ustedes lo bajen, ahí sí tendrían que indicarme cómo llegaron a ese procedimiento. Ok, nada más pónganme la fórmula si no me manejan aquí. O sea, si me dime cómo sacaste el total de estudiantes, por ejemplo. El total de estudiantes yo lo saqué con los estudiantes migrantes, el total de estudiantes inicial por el 5% de los migrantes más el crecimiento anual. Así saqué el total de estudiantes. Entonces, si de preferencia, claro que me tienes que hacer la hoja porque es más fácil para ti hacer el cálculo aquí, que es pasar todos los números y copiarlos, ¿ok? Entonces, nada más es como recomendación, por favor, para que no se me compliquen esta parte, ¿ok? Entonces, ya cuando hacen esta tabla, ¿qué me piden? Me piden una gráfica donde vengan, vamos viendo porque, para no equivocarnos. ¿Cuántos estudiantes de otros estados habrá en 7 años? Aquí ya está la tabla. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí está el primer resultado. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Este es el número de estudiantes, en mi caso, que habrán en ese año. Luego me pide, integra una gráfica del crecimiento que obtuviste. Fácil. Vamos a ocultar estas dos tablas, estas dos columnas y ya tenemos estos elementos. Entonces vamos a seleccionarlos, voy a insertar una gráfica y bueno, aquí vienen con los gráficos recomendados, ustedes ponen la que ustedes quieran y le doy a aceptar y ya está mi gráfica. Entonces aquí ya está mi gráfica. Ustedes ya le pueden cambiar o modificar o poner como ustedes quieran el color. Ustedes deciden, ¿sale? Luego me dice, ¿cuál será el total de estudiantes en el 2028? Este es fácil. En el 2028, bueno, acuérdense que esto lo vamos a poner como imagen para que no me la modifiquen, porque ahorita que abra, se me van a quitar las gráficas, ¿ok? Nada más para que tengan cuidado. Me dicen cuánto va a haber en el 2028. Esta es la cantidad de estudiantes que van a haber en el 2028. Luego me dice, incluye una gráfica. Ahora
ahora sí que me dice todos los estudiantes que tenemos. Entonces podemos seleccionar sin ocultar y lo mismo, insertar gráfica y pongo mi gráfica. Y ya pongo mi gráfica, ¿ok? Y ya la acomodo donde la tenga que acomodar. Luego dice, indica cuál será el monto del total de la universidad debe solicitar en 3 años. 1, 2, 3, aquí. Y esto es lo que van a solicitar en 3 años. Y aquí, bueno, voy a borrar las gráficas para entender un poco la tabla. Entonces aquí, ahorita voy contigo, Jocelyn, dame nada más un minutito para terminar esto. Entonces ya con esto, que son 528,000, vemos la comparación con el resultado de ambas, que en este caso eran 33,375. Si yo multiplico, hago una fórmula donde multiplico esta cantidad por 15,000 que me cuesta cada alumno, el resultado no va a ser exactamente igual a lo que me están pidiendo, sino está haciendo menos. Es por eso que no debo de separar los alumnos, porque desde un principio me manejan el total de estudiantes. ¿Sale? Entonces, esta es la recomendación que yo les doy. Dime, Jocelyn, tus órdenes. Sí, gracias. Bueno, en la última, que cuánto necesitaría la universidad para el costo de cada estudiante, yo tengo una duda ahí. Para sacar lo de los 3 años, ¿tendría que sumar lo de cada año o sería lo del último año? Eso también no me quedó como que muy claro. En la última, A como ver, que, ¿cuánto, ¿cuánto será el monto total que la universidad debería de solicitar en 3 años para la educación de todos los estudiantes? ok. Ahí debería nada, Ahí nada más o solamente debería de debes de sumar, indicar, perdón, sumar qué, perdón. sumar todos los valores que me dieron en esos 3 años para que me diera un total, o sería el total del último año lo que me salió en el tercer año. Es lo que no comprendí muy bien. Sí, es justamente lo último que me salió en el último año, ¿sí? O sea, estamos hablando de, acuérdense que, bueno, esta tabla va yendo en aumento, ¿ok? Aquí hay algunos conflictos porque no sabemos, obviamente en una escuela sabemos que egresan, ¿sí? O desertan. Y en este caso nunca nos dijeron cuánto iba a ser el porcentaje de los alumnos que ya van saliendo. Entonces, si nosotros proyectamos esta parte, nosotros vamos a ir aumentando con el número de alumnos. O sea, al principio eran 30,000, al final del año fueron 31,000, al siguiente fueron 33,000, pero los mismos siguen sumando. Entonces, en esta última pregunta que tú me dices, ya llevamos, en mi caso, 32,202. Esto es lo que vamos a multiplicar directamente por la cantidad que nos sale de la inversión para la educación. O sea, no tienes que sumar cuánto me gasté en el primer año, en el segundo año, no. Me dicen específicamente en el tercer año cuánto me va a salir toda esa educación. No sé si me di a entender. Sí, ya me quedó más clara la verdad. Muchas gracias. Ok, muy bien. Yo sé que esta actividad es un poco confusa y algo estructurada, pero hay que considerar que, bueno, recuerden que es una escuela y no tenemos que separar a los alumnos. Hagan de cuenta que esta escuela es como prepa en línea, ¿sí? Que hay varios alumnos de diferentes estados y no por ser de un estado u otro estado o de la Ciudad de México se consideran diferentes. Entonces, todos llegamos a una institución y es la misma escuela y es el mismo monto general, ¿ok? No me lo separen, nada más eso sí les voy a pedir. Y consideren que obviamente también la actividad tiene que ser en hoja de cálculo. ¿Para qué?
para que se realice en esta situación. Ok. Bueno, si ya no quedó ninguna duda, nos vamos con la actividad en la hoja número 2. Esta actividad ya empezamos a ver la unidad número 2, que se denomina ahorro, crédito e inversión. Esta actividad se llama la mejor opción, donde nosotros tenemos 2 productos en 3 diferentes tiendas y vamos a calcular una tasa de interés fijo de unos artículos para saber en dónde vamos a comprar nuestro producto. Gráficamente tenemos una computadora y una impresora. Supongamos que son las mismas características, o sea, el mismo modelo, la misma capacidad, el mismo año, el mismo software, todo es igual. Y tenemos 3 tiendas diferentes que nos ofrecen las computadoras a crédito. Entonces ella me da una tasa de interés mensual. Aquí es algo importante que consideremos, tasa de interés mensual. Aquí en este bloque, en este módulo, solamente vamos a ver tasa de interés mensual y tasa de interés anual. Cuando es anual se tiene que dividir entre 12, ¿ok? Porque son el número de meses. Pero en este caso, que es mensual, se va directamente aplicado al mes, ¿ok? Entonces, ustedes van a entregar un documento en procesador de textos, fíjense, otra vez un documento en procesador de textos, donde van a indicar su tabla. Se vale hacerla en la hoja de cálculo, digo, porque ya estamos como tomando más habilidad en ella, y exportarla a la hoja de texto, ¿ok? O se vale hacerla directamente en la hoja de texto y después pasarla a su procesador directamente, solamente con sus indicaciones, ¿ok? Es muy importante esto. Y bueno, también van a responder las preguntas, qué es lo que mejor conviene adquirir y por qué, y dónde sería variable comprar una computadora y otra. Yo les puse un ejemplo aquí sencillito, pero yo voy a comprar una lavadora, ¿ok? Estoy comprando una lavadora. Entonces, yo tengo, bueno, estos datos, donde me cuesta la lavadora cierta cantidad y la secadora y con un porcentaje. Entonces, aquí es bien fácil hacer la fórmula. Pongo un igual y multiplico. En este caso, la tasa de interés y me va a salir lo que yo voy a gastar directamente. Miren, sin esto, ahorita les voy a platicar por qué puse 12. Esto es lo que yo pagaría solamente de interés al año, o sea, multiplicada por 12. Sí, esta es la fórmula que yo utilicé. Multiplico esto por 12 porque quiero saber cuánto es un año de esta parte del crédito. Y esto puedo hacerlo y ya queda el interés solamente de 8,400, ¿ok? Para sacar la operación, nada más es cuestión de jalarlo y me queda el resultado. Y en el total de la lavadora es sumar esta cantidad del costo de la lavadora más el costo de la secadora. Ya me sale ahí el resultado y voy a pagar por la lavadora cierta cantidad. Voy a hacer la copia y me sale igual la tabla. En la secadora es lo mismo. Voy a multiplicar el costo de la secadora por el porcentaje o como lo multiplicó su compañera por 0.008 para que me salga el resultado, pero sí lo tengo que multiplicar por 12 para que me salga solamente el costo de interés. Yo aquí lo separé para que no me genere como el conflicto
era una cosa y qué era otra cosa, ¿sale? El costo a pagar de la secadora es multiplicar lo que tengo en la secadora por la tasa de interés. Y al final, para saber cuánto voy a pagar de ambos artículos, tengo que sumar el total a pagar de la lavadora más la secadora. Genero y ya me sale la tabla. Esta tabla tengo que pasarla a mi procesador de texto, donde, bueno, aquí lo puedo poner como acostado para que se vea mi tabla. Y esta es la situación. Ojo, como aquí yo no me aparece mi fórmula o función, sí tendría que hacer directamente especificar cómo saqué los resultados de uno y saqué los resultados de otro, ¿sí? Entonces ya con base a estos resultados yo ya voy a dar respuesta a los cuestionamientos directamente de la actividad. Y bueno, esta actividad es muy sencilla, creo que no hay como conflictos en esta parte porque es nada más como hacer las indicaciones correspondientes. En esta actividad no me pide ninguna gráfica, entonces lo podemos hacer directamente. Y como recomendación, sin necesidad de estar copiando y pegando nuestra tabla, podemos seleccionarla. Puedo darle control C y la puedo pegar directamente en mi hoja, ¿sí? Tanto de Excel como de hoja de cálculo, como en procesador de texto. Nada más esta no alcancé a copiar las anteriores, pero pueden completar aquí la tabla. Esto es para no estar a lo mejor entreteniéndonos tanto en la realización de la tabla. Sí, miren, aquí está. ¿Ok? Entonces, es como recomendación de que ustedes no es necesario estar trabajando con la información porque pues la podemos copiar y pegar sin problema. Y esta sí viene siendo un poco mucho más sencilla que la anterior y no tan complicada, o sea, no es tan compleja. Entonces, pues no sé si tengan alguna otra duda en relación de las actividades de la semana o de alguna notificación pendiente o de, yo los invito a que revisen las actividades y si tienen alguna duda, pues con toda la confianza, recuerden que estamos por plataforma, por correo institucional, en estas sesiones como para, todavía tienen chance de hacerla y vernos el próximo viernes y si tienen alguna duda, pues estamos a la orden, ¿no? No sé si alguna de ustedes tenga alguna duda más. Más que una duda, sería una pregunta. ¿Podría enviarle un screenshot o el link de la hoja del libro para que usted pudiera checarlo y decirme si el procedimiento que estoy realizando es correcto o si me he equivocado en algo más? Sí, nada más te voy a pedir que me lo mandes al correo, ¿sí? Igual, si tienes más que en screenshot, me gustaría revisar las fórmulas. Entonces, mándamelo por favor a mi correo institucional, mándame tu archivo. Estás trabajando en hoja de cálculo, ¿verdad? Es correcto. Ok, mándamelo, si puedes ahorita mandármelo, ahorita mismo lo reviso y te doy mis observaciones, entonces ya te puedo decir, ¿sabes qué? No se identifican las fórmulas, entonces yo te recomiendo, como me explicas que lo estás haciendo por teléfono, a lo mejor tengamos alguna diferencia en esa parte, yo ya te dijera, te recomiendo incluir las fórmulas porque no se visualizan, ¿sí? De acuerdo, me parece bien. En un momento le envío mi archivo por el correo institucional. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Y yo ahorita inmediatamente lo reviso para darte las observaciones pertinentes. Yo sé que a lo mejor nos enfocamos directamente a los resultados de la tabla, ya después elaborarás, pues a lo mejor los resultados de las gráficas o demás,
pero si nos vamos directamente a la tabla, pues ya puede ser más fácil, que es como normalmente donde tenemos errores. Y bueno, si no tienen alguna duda, entonces terminamos la sesión. Muchas gracias, Jocelyn, y muchas gracias, Diana, por su asistencia. Estamos en contacto y cualquier duda, recuerden que estoy para servirles, ¿sale? Y de nuevo le reitero, feliz año nuevo a ambas. En un momentito más también subo la sesión, la grabación, porque yo sé que esta es una de las sesiones más revisadas en cuestión de la estructura por el programa y por toda la instrucción que lleva. Entonces, en cuanto ya aparezca en las grabaciones, con gusto les comparto la sesión por si quieren revisarla de nuevo. ¿Sale? Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo viernes. Y Jocelyn, espero tu correíto, ¿sale? Gracias, asesora. Buenas Claro, noches. muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Jocelyn. Buenas noches.